Hola Carmen, hola a todos. Hola Carmen. Y hola a todos y todas. Hola. Hola Alba, hola a todos. Si quieren hacer un saludo por el chat, contarnos de dónde son las colegas, los colegas que se unen esta tarde. Estamos en el último día de UNIPE Virtual Federal. Ya es la cuarta organización de estos eventos. En esta semana hemos tenido más de 13.000 inscriptos a las actividades, estamos muy contentos por la convocatoria. Uy, Bariloche con lo nevado y hermoso que está. Qué lindo. Damos unos minutos que están ingresando algunos en sala. Un saludo especial a los colegas de Morón. Tenemos alumnos del profesorado de matemática. Estoy escuchando un poquito, Ezequiel. El CCC también, ya que estamos. Buenas tardes. También del CCC, ¿vale? Sí, sí. Hola, Vale. Hola Juan, hola Karina. Buenas. Y hay alumnos Bueno. de otras cortes. La veo por ahí, Analía Buzo. Ahí estabilizamos un poquito. Santa Fe, qué lindo. Entre Ríos, Rosario, bueno, hay un montón. Chaco. Qué gran. Bueno, una tarde muy federal, ¿eh? A full. De sur a norte. Sí, qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos comenzando, ¿les parece, Juan, Karina? Vamos. ¿Estamos? Vamos, vamos. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos, como les decía, cerrando hoy la semana de UNIPE y en este momento y en esta actividad Juan Brunati y Karina Chamorro van a contarnos una experiencia
que es una experiencia que generó el final de una formación. Van a hablarnos de la aritmética y del álgebra en el aula de la escuela secundaria, y de un estudio sobre la propia práctica. Juan y Karina, junto a otros colegas, realizaron una experiencia de aula en la que pusieron en juego problemas del campo de la aritmética, con números, con divisibilidad, y plantearon actividades para que sus alumnos trabajasen sobre la lectura de información, sobre la transformación de expresiones, donde se incluyeron números y letras, y se generaran argumentaciones y validaciones en producciones colectivas. Luego de esta formalidad, me gusta decir que Juan y Karina son profesores de matemática, son docentes en la provincia de Buenos Aires y trabajan en la zona de Moreno. Y que en el 2018, cuando la comunidad docente quedaba consternada por la trágica muerte de Sandra y de Rubén, Juan y Karina mantenían la bandera del reclamo de los docentes de Moreno y también trabajaban con sus estudiantes en esta experiencia que hoy nos van a contar. Y me gusta hacer este relato para contar la historia completa, ¿no? Para tensar un poco esto que nos pasa a veces, en que terminamos en cuadraditos donde separamos el trabajo, la familia, las obligaciones, el estudio, la matemática. Me gusta relatar la historia completa. Decirles también que este estudio es el último escalón de una experiencia, una formación de la UNIPE, que es la especialización en enseñanza de la matemática. Hoy la tenemos acá, Carmen César, que es su directora, y que este estudio sobre la experiencia que vamos a escuchar de Juan y de Karina se monta sobre una primera etapa que fue un diseño de problemas que obedecían a haber recortado una zona de la enseñanza y unas preguntas genuinas acerca de lo que pasa en el aula, y que se continuó con una planificación conjunta con colegas, con un estudio de los problemas, con un análisis donde el aula estuvo antes de poder llevar la experiencia, con anticipaciones, con una experiencia que fue documentada, y finalmente con un análisis de los hechos de la clase que devinieron en 2 trabajos finales de integración y que permitieron a Juan y a Karina convertirse en especialistas. Bueno, es todo, los dejo con Juan y Karina, los especialistas. Bueno, todavía nos sentimos medio con el título un poco grande. Pero bueno. ¿Presentamos? No, voy a presentar Bueno, pantalla mientras yo voy preparando esto. Karina, por favor, ¿querés saludar vos? bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Mi nombre es Karina Chamorro, tal como mencionó Bettina, nuestra tutora, que nos acompañó a sostener este trabajo de escritura. Y bueno, y con mi compañero Juan Brunati, como dijo Bettina, llevamos adelante un trabajo de indagación para abordar una posible entrada al álgebra en el primer año de la escuela secundaria. Bien. Bueno. ¿No? ¿Estoy bien? Bien. Sí. Bien, este TFI, este trabajo final integrador, es producto de un trabajo colectivo que realizamos en el último tramo de la especialización. Al comienzo conformamos un grupo de 4 docentes,
que logramos realizar la planificación de una secuencia de 6 problemas, para luego implementarla, con el fin de tomar como objeto de estudio nuestra propia práctica. En este trabajo nuestra intención es analizar, o nuestra intención fue analizar problemas de enseñanza y escenas de aula, que nos permitieron dar cuenta del avance de las ideas de los y las estudiantes a partir de las intervenciones, y cómo en el espacio colectivo el debate se da en torno a los problemas y a partir del tratamiento de lo particular, cómo posibilita la construcción de ideas generales. Nosotros sabemos que por lo general, nuestro trabajo es bastante en soledad. Entonces creemos que transitar esta experiencia de trabajo colaborativo nos brindó la posibilidad de pensar y discutir, sentirnos interpelados, interpelar al otro. Nos queda esa sensación de que en este proceso se pudo sembrar esa semillita de seguir sosteniendo la tarea docente, pensada y reflexionada con otros colegas. Me parece importante esta idea y la hablamos con Juan y nos parecía lindo compartir esta experiencia, que nos queda la sensación de seguir queriendo compartir escenas del aula, pero con otros colegas, ¿no? En nuestras escuelas, en la vida cotidiana nuestra. Bueno, ahora le doy la palabra a Juan. Bueno, gracias, Karina. Para empezar, nosotros presentamos 2 TFIs, 2 trabajos finales integradores de la especialización en enseñanza de la matemática para la escuela secundaria. Son 2 TFI que surgen, digamos, de una misma indagación que se llevó adelante en una escuela de Moreno, y nuestros 2 trabajos están muy, muy cerca. Entonces, a la hora de pensar esta exposición, no quisimos hacer que Karina haga un PowerPoint y que uno hable todo y el otro hable todo por separado, porque nos parecía nos parecía más interesante que fuera un poco más dialogada. Así que disculpen si resulta un poco desordenado esto, pero bueno, iremos presentando algunas filminas y contando un poco el trabajo. Quiero retomar 2 cosas de lo que dijo Karina que me parecen interesantes, y una que dijo Bettina. Voy con esa primero. Recién Bettina mencionó el 2 de agosto, se cumplieron 4 años, eso me trajo a la memoria ahora fuera de programa, y me parece como 2 docentes de Moreno que tenemos toda nuestra trayectoria en el distrito de Moreno, reiterar, me parece, el pedido de justicia para estas 2 personas muy cercanas, pero también como un testimonio de lo que significa justamente la desinversión en educación, ¿no? Un ejemplo extremo, si se quiere, pero un ejemplo. Las otras 2 cosas son, lo que mencionó Karina, creo que es lo que fundamentalmente le dio espesor a nuestro trabajo y hizo que nuestros 2 TFIs fueran por el mismo camino. Uno tiene que ver con poder trabajar con docentes del mismo distrito. Nuestra indagación fue entre 4 docentes, muy planificada y de mucho encuentro. Eso creo que le dio mucho espesor al trabajo. Y la otra cuestión es esto tal vez esta cursada por la especialización, donde quiero agradecer, hay algunos docentes acá que quiero mucho, les quiero agradecer porque creo que en algún punto la cursada, sobre todo por aritmética, a Karina y a mí nos marcó. Y creo que eso también fue lo que terminó definiendo este recorrido. Paso ahora sí a las paradas de este recorrido. Nosotros nos propusimos 4 momentos. Uno donde vamos a explicar un poco lo que nos propusimos indagar, después recorreremos un poco la secuencia de problemas que nosotros nos llevamos al aula,
vamos a tomar algunos episodios de esa propuesta áulica, de esa propuesta que llevamos a clases, y después algunas breves conclusiones, y lo que nos parece más interesante es que después de esas conclusiones podamos justamente hacer lo que hacemos con los chicos, que es levantar un poco eso que ustedes percibieron del otro lado de mi pantalla y la de Karina. Es decir, qué preguntas hay, con qué cosas están de acuerdo, con qué cosas no. Bueno. Así que, si les parece, le paso ahora sí a Karina la posta. Bueno, nosotros para ordenar el momento de planeamiento surgió la necesidad de delimitar y distinguir qué discusiones queríamos propiciar en el aula, ¿no? Qué queríamos indagar. Es así como empezamos a definir el tipo de tarea que buscamos instalar en el aula. Nosotros queríamos promover la lectura y manipulación de expresiones numéricas algebraicas. Más adelante vamos a aclarar a qué llamamos expresiones numéricas algebraicas. Como así también llegar a un primer acercamiento a la noción de variable. Y acá uno de los autores que tomamos es Arkabi, porque consideramos que para poder generar un camino de las expresiones numéricas hacia una cierta generalidad representada por las letras, justamente Arkabi hace referencia en uno de sus artículos a la lectura y manipulación. Este trabajo de indagación comenzó en el seminario PIA, entonces encontramos potente la idea de abordar la entrada del trabajo, abordar la entrada al álgebra de la aritmética, es decir, a partir del tratamiento de expresiones algebraicas y con la introducción de la letra como variable. Podemos ahora pasar a la próxima filmina. Bien. Acá recuperamos dos mojones, creo que tanto del TFI de Karina como el mío. Uno es esta frase de Mason, que creo que estuvo desde el comienzo, nosotros fue algo que nos tocó, digamos, que es esta idea de mirar a través, ¿no? Esa frase de... que Mason utiliza para caracterizar un trabajo con cuentas que vaya un poco más allá, ¿no? Que pueda traspasar un poco esa expresión que está a través de una cuenta. Y esperen que me los corro un poquito a ustedes, que no me dejan leer. Y la frase de Abraham Arkabi, que es también otro de nuestros mojones, digamos, de nuestros autores que visitamos mucho, y que de alguna manera está muy impregnado de sus ideas, nuestro trabajo, que propone interrumpir los procedimientos mecánicos a fin de inspeccionar y reconectarse con los significados subyacentes en las expresiones algebraicas, como así también transformarlas con la intención de leer información nueva. Estas dos ideas estuvieron muy, muy presentes en nuestro trabajo, y vuelvo a insistir, fueron como dos faros que estaban ahí permanentemente cuando escribíamos, y son voces sobre las que van a ver que en el transcurso de esta exposición vamos a volver. A partir de esto, entendemos que se puede hacer un camino entre estas representaciones numéricas, estas expresiones que nosotros llamamos expresiones numéricas algebraicas, a una cierta generalidad, se puede hacer un trayecto a una cierta generalidad representada por letras. Eso es lo que nos propusimos estudiar, y una de nuestras preguntas fue, bueno, ¿cómo influye el tratamiento de lo particular? Perdón, pensé que... ¿Cómo influye el tratamiento de lo particular en la producción de enunciados generales? Fue una pregunta que está presente también en nuestros dos trabajos, y que
de distinta manera y tomando distintos episodios intentamos contestar. Retomo entonces algunas cuestiones más, si se quiere, para situar un poco la experiencia, aunque un poco hablamos. Fue una implementación de 6 clases, duró 6 clases, fue llevada adelante en un primer año de la provincia de Buenos Aires, en la Escuela de Gestión Social Creciendo Juntos, y fue llevada, como decía antes, fue llevada adelante por 4 docentes que estuvimos presentes en las 6 clases, y las clases eran dadas en formato de pareja pedagógica, es decir, había 2 compañeros que observaban y otros 2 que comandaban un poco las clases. Así que eso es un poco para entender cómo fue nuestra indagación. Acerca de los problemas, ahora sí le paso la posta a Karina, que va a hablar ahora sí un poquito más tendido sobre cada uno de estos problemas que llevamos al aula. Con respecto a la secuencia, lo primero que nos preguntamos fue sobre el contexto didáctico del aula de primer año, es decir, sobre qué conocimientos previos nos permitía o nos daba la posibilidad de llevar a cabo este tratamiento, este tipo de tareas que queríamos instalar en el aula, que es la lectura y la transformación. Esto nos llevó a concluir que el repertorio multiplicativo y la noción de múltiplo que se construye en la escuela primaria nos ofrecía o nos ofrece condiciones para que esta secuencia sea viable de llevarla, ¿sí? Como vemos en la imagen, todos los problemas abarcan y ponen en el foco la lectura y la transformación. Perdón, la lectura de información y manipular y transformar para leer información nueva. Entonces, en el problema 1 y 2, vamos a ver más adelante que estos problemas permiten una entrada a la tarea que se propone, leer información, dado que los ítems que abordan estos problemas proponen números que son conocidos para los chicos. La idea es incentivar con ese reconocimiento de números que les son propios de su repertorio multiplicativo, incentivar la lectura y las transformaciones. Con respecto al problema 3 y 4, son problemas de lugares vacíos, donde los estudiantes deben completar la expresión con números que cumplan la condición solicitada. Bueno, acá, como ven en la imagen, se recupera lo que se presenta en el problema 1 y 2, pero hay una nueva exigencia, que es pensar que en algunos lugares, en esos lugares vacíos que vamos a ver más adelante, hay más de un número que cumple con lo solicitado. En otros casos, en una expresión hay un número, no hay ningún número que pueda utilizarse, y en otras algunos números sirven y otros números no. Este paquete de problemas, especialmente este paquete, el paquete de problemas 3 y 4, nos deja muy cerca la idea de variable. Con esto de que en algunos casos existen más de un número que cumplen con lo solicitado. En los problemas 5 y 6 se presenta un primer acercamiento con la letra, pero que también sostienen las tareas que se vienen promoviendo en los anteriores. Esta tarea de leer información y transformar para poder leer nueva información. Pasamos a la próxima. Bueno, acá este tipo de cuentas, que es la que vamos a abordar, la de tipo A por B más C, decidimos denominar las expresiones numéricas algebraicas por el tipo de trabajo matemático que se propone sobre ellas, ¿sí? Este trabajo es de leer en lugar de manipular, manipular para leer información nueva,
Bueno, este tipo de tarea también permite a la clase elaborar y analizar explicaciones sobre estas cuentas. Pasamos. Bueno, acá tenemos el primer problemita, el primer problema. En el problema 1, como se dijo anteriormente, la intención es que a partir de conocer el resultado de la cuenta 14 por 18 es igual a 252, que vayan encontrando argumentos que permitan decidir qué productos tendrán el mismo resultado. Esta situación, juntos a las intervenciones docentes, permiten instalar en el aula un tipo de trabajo que dará lugar a que los estudiantes puedan establecer relaciones numéricas que resignifican la operación producto. Y con esto queremos decir que la cuenta acá se convierte en un objeto de reflexión. Y acá consideramos fundamental la tarea, la intervención docente, porque se hace necesario explicitar a los estudiantes qué significa aprovechar la cuenta para decidir. Es decir, hay que hacer público que la resolución de las cuentas en cada uno de los ítems está prohibida. Si bien esto de entre lo prohibido y lo permitido entra en juego en la clase. Acá tenemos una imagen de algunas ideas que surgieron en torno es una producción de un estudiante, en torno a este problema. El doble de veces de un número y el otro número ahora es la mitad. Esa era una de las ideas que surgió. Y otra idea es, igual uno baja y el otro sube. Hay una idea de equilibrio. Eran las ideas que iban diciendo los estudiantes en torno a estos ítems. En esta situación, como se muestra en la imagen, los estudiantes se apoyan en la idea de doble y mitad, y como también en la idea de sube y baja de la misma manera. Sostienen, por ejemplo, que la cuenta 14 por 18 o 7 por 36 son equivalentes porque 7 es la mitad de 14 y 36 es el doble de 18. Pasamos al próximo problema, el problema 2. En el problema 2, los números intervinientes no requieren de cálculos costosos. Lo que se intenta es que los estudiantes puedan apoyarse en lo que ya saben para establecer relaciones. Si observamos bien, nosotros acá presentamos un cálculo, 30 por 12 más 24. Nuevamente se solicita sin hacer las cuentas, donde los chicos tienen que decidir de qué número es múltiplo ese cálculo. Y bueno, y se presentan 3 personajes. Uno de los personajes dice, ¿ese número es múltiplo de 15? El personaje Caro dice, sin hacer las cuentas, el resultado de 30 por 12 más 24 es múltiplo de 3. Y el otro personaje dice, ese número es múltiplo de 12. Bueno, acá las preguntas son, ¿por qué Caro afirma que 30 por 12 más 24 es múltiplo de 3? ¿Es correcto lo que plantea Jorge? Cada uno de estos ítems busca que los chicos puedan indagar acerca de estas afirmaciones que da cada uno de los personajes. Este problema lo vamos a retomar más adelante porque forma parte del episodio que nosotros estuvimos analizando. Pasamos. Bien. Bueno, acá en el problema 3, como vemos, en el primer sumando apunta a desalentar el impulso de hacer la cuenta, ¿sí? Tenemos 3 por un número muy grande. Entonces,
esto tracciona a los estudiantes que puedan construir la idea de que alcanza con leer el 3 en el primer sumando para garantizar que eso será múltiplo de 3. Ahora, lo que hay que hacer es mirar qué se tiene que sumar a esa expresión para que toda la cuenta sea múltiplo de 3. Entonces, como el primer sumando es múltiplo de 3, ahora es necesario que el segundo sumando también lo sea. De esta forma, se refuerza la idea matemática como la suma de dos múltiplos de 3 da como resultado múltiplo de 3. Acá se pone en juego algunas reglas, algunos enunciados generales como múltiplo más múltiplo nos da múltiplo, o múltiplo más no múltiplo no nos da múltiplo. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente problema, el problema 4. Pasamos al siguiente problema. Lo tomo yo, así Karina puede tomar aire. Bien, es un problema también que se propone, bueno, hay puntitos, es un problema para completar, ¿no? El primero dice 12 por plim, 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 da como resultado un número par, 6 por, de nuevo, da como resultado un número impar, 7 por algo da como resultado un número impar, 18 por 41 más algo da como resultado un número par, y 7 por algo más 11 da como resultado un número impar. Bueno, el problema justamente tiene la intención de empezar a acercar a los chicos y a las chicas a una idea de variable, ¿no? Hay problemas, hay cálculos de estos que se pueden completar con varios números, hay algunos que no se pueden completar, pero lo que queremos mostrar un poco también acá, y retomando también aquella frase de Mason, es que es un problema que trae un poco la intención permanentemente, que tienen los otros también, de poder ver a través, ¿no? Y nos pasaba un poco también en el aula que había comentarios de, por ejemplo, cuando veían un 6 por algo, adentro de ese 6 hay un 2, ¿no? Porque en el 6 ya hay un 2, o cosas de ese estilo, explicaciones de ese estilo, que dan cuenta justamente de esta mirada a través que traemos a propósito de la frase de Mason, en donde dentro de ese 6 están viendo algo más que un 6. Entonces, bueno, aparte de pensar qué números cumplen y cuáles no, hay también una tarea, hay un poco de, si se quiere, algo anterior a las transformaciones, o también, no sé, mezclado con las transformaciones al estilo de poder leer algo más que lo que vemos en la cuenta, ¿no? Sigo. O seguís vos, Karina, vos. Bien. Bueno, como se dijo anteriormente, el problema 5 y 6 se propone un primer acercamiento con la letra, pero que también sostiene la tarea que se vienen promoviendo, la lectura de información y transformar la expresión, ¿no? Acá se le pone nombre a algo que ya está viviendo en la clase, la noción de variable representada por la letra, teniendo en cuenta que venimos de dos problemas de lugares vacíos donde se generan un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, se le pone nombre a estos distintos valores que completaban las expresiones en los problemas anteriores, ¿sí? La novedad, en nuestra opinión, está dada por la frase para cualquier valor de la variable. Pues esto implica que hay un trabajo en donde será necesario encontrar argumentos para validar las afirmaciones o contraejemplos para refutarlas, ¿sí? ¿Vamos? Pasamos. Bueno. Bien. Karina acaba de hacer un recorrido sobre los 6 problemas que constituyó esta
indagación. Y nuestros dos trabajos, un poco el de Karina sobre algún otro problema del cual ella va a hablar, pero fundamentalmente el mío se centra en el problema 2, que es justamente el problema en el cual se pide estudiar de qué números es múltiplo la cuenta 30 por 12 más 24. Entonces, ahora queremos un poco analizar o contarles un poco algo, traer un poco lo que sucedió en el aula, analizar un fragmento del episodio. Hablo un poco de lo que son los episodios para nosotros. Cuando hablamos de episodios, hablamos de un fragmento de la clase, de un fragmento de registro de esa clase, en donde lo que nosotros hacemos es analizar lo que tenemos como insumo, que son esas conversaciones. Un poco ya fuera del calor de aquella clase en la cual Karina y yo comandamos, tratar de analizar un poco más allá de lo que sucedió en ese momento a través de los elementos que tenemos, que son los registros, que en nuestro caso era una desgrabación, eran audios y desgrabaciones de esos audios. ¿Qué pasó en esta clase? Nosotros, Karina ya contó el problema, es un problema que lo que pide es estudiar de qué números es múltiplo de esa cuenta, y lo que sucede durante el transcurso de esa clase es que efectivamente, como no me acuerdo cuál de los personajes planteaba, hay quienes rápidamente, o casi todos los grupos rápidamente reconocen que la cuenta es múltiplo de 3, y argumentan que los 3 números que aparecen, el 12, el 30 y el 24, son múltiplos de 3. Instantáneamente, estoy hablando de un momento colectivo donde cada grupo decía lo que había puesto en cada uno de los puntos. Automáticamente otro grupo sale al cruce de los grupos que descartan a los demás divisores porque, por ejemplo, el 12 decían, los 3 números no son múltiplos de 12, entonces la cuenta no es múltiplo de 12. Y entonces se instala, a partir de la intervención de algunos chicos y chicas, que no hacía falta pedir al primer sumando que ambos números fueran múltiplos, que bastaba con que uno de ellos fuera múltiplo. Entonces, si tenía un 12, entonces ya la cuenta iba a ser múltiplo de 12 porque había un 12 por algo, ¿no? Y entonces, lo interesante también, fue algo que a nosotros nos sorprendió, es que empezaban en la clase expresión que tengas atrás, es decir, que tomaban un poco de distancia de... Ahí vi tu saludito. Bueno, no sé si me saludaban a mí o no, pero saludo por las dudas. Entonces, ese primer momento en donde hay un tire afloje sobre conjeturas que finalmente terminan aceptando todos los chicos, y puede ser que ¿se escucha, Juan? Juan, por alguna razón se perdió tu audio. A ver si ¿El podemos... audio? Pero no el video. O sea, Claro, no, tu video está funcionando bien y no apareces muteado, lamentablemente además, no apareces muteado, pero no te estamos pudiendo escuchar. A ver ahora. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Sí? Vamos a... Sí. Ay, menos mal. Si nos repetís lo último, estaría bueno. Sí, párenme si ven que... Dale, te avisamos. Volvé al que episodio. vuelvo atrás. Vuelvo ahí. No, decía, la clase estaba en un momento en el cual prácticamente todos los grupos aceptaban que las cuentas de este tipo, si uno encontraba un múltiplo, si uno leía un múltiplo en el primer sumando y en el segundo sumando había un múltiplo, entonces la cuenta era múltiplo de ese número. Se había instalado eso y estaba muy fuerte. Y entonces acá es donde viene este fragmento que yo recorto
y que ahora no sé si leer o no leer, pero en el cual lo que sucede es que Marcos trae una afirmación que nadie en ese momento esperaba. Marcos es un estudiante que en la clase se lo veía muy silencioso, pero haciendo cuentas, y en un momento Marcos interviene en la discusión y dice, señalando al ítem D, más que nada yo pensé de mi parte que es el 8. Y Karina escucha ese comentario y tiene un gesto ahí muy interesante, que a mí me pareció muy interesante, que es decir, lo voy a anotar acá. Y simplemente dice eso y anota el 8 de Marcos en el pizarrón. Bueno, eso da lugar a que justamente la clase tome ese asunto que traía Marcos, que Marcos lo suelta así medio al pasar, y Karina con ese gesto lo instala un poco en la discusión, y ahí Camila interviene y dice, con un 8 no se puede, porque 12 es 3 por 4, o sea, no puedo ver un 8 ahí. Y entonces se da una discusión entre los chicos y las chicas acerca de si era posible que 8 fuera divisor de la cuenta. Bien, y ahí con la ayuda de Karina un poco también preguntándoles, bueno, intenta un poco con lo que van diciendo los chicos, tratar de buscar ese 8 que estaba digamos que estaba un poco ahí oculto en ese 12 por 30, ¿no? En donde había que traerse un 2 del 30 y había que buscar el 4 que estaba en el 12 y digamos, armarme ese factor. A partir de esto, nosotros de esa discusión basamos prácticamente nuestros dos trabajos un poco en ese episodio de la clase, y a propósito de estas cuentas, vimos que lo que había era como diferentes niveles de lectura de la cuenta. Es decir, vemos que a lo largo de esa clase se fueron construyendo niveles que iban de conjeturas válidas, digamos, más generales, o no diría generales, de conjeturas válidas a conjeturas válidas un poco más precisas, es decir, que atrapaban más casos, ¿no? Cuando decían los 3 números tienen que ser múltiplos de 3, es una conjetura válida porque es cierta, y la cuenta va a ser múltiplo de 3 siempre que los 3 números sean múltiplos de 3, pero no atrapa a todos los múltiplos de 3. En ese sentido, vemos que hay un avance en esa lectura, y un poco ese avance incluso se va despegando de la cuenta también como objeto, digamos, sobre el que hay que decidir. Es ahí donde, vuelvo a la frase de Mason, vemos que las conjeturas, las ideas de los pibes, atraviesan un poco la cuenta y pueden instalarse también desbordando un poco lo que esas cuentas muestran. Entonces, lo que identificamos es que en nuestra clase pasaron, los chicos, hubo 3 niveles de lectura de esa cuenta. Identificamos que esos 3 niveles era justamente cuando decía lo anterior, cuando identifican que los 3 números que la componen son múltiplos de 3, por ejemplo, en este caso, cuando luego van a un segundo nivel de lectura, cuando identifican que basta pedir solamente que uno del primer sumando sea múltiplo y el segundo sumando también lo sea, y un tercer nivel en el cual si C es múltiplo de 8, entonces alcanza con que yo me pueda armar un múltiplo de 8 entre A y B, ¿no? Alcanza con que yo pueda armar ese factor para decir que la cuenta es múltiplo de 8. Esos fueron los 3 niveles que ocurrieron en nuestra clase. Habría un siguiente nivel de lectura más complejo, que es cuando ni el primer sumando ni el segundo sumando lo son, ¿no? Y entonces, pero
esa situación no ocurrió en nuestra clase, lo que sí ocurrieron fueron estos 3 niveles. Y veíamos también que en estos 3 niveles, había tareas que los chicos y las chicas estaban un poco poniendo en juego. ¿Cuáles eran esas tareas para nosotros? Bueno, justamente poder ver esto que nosotros llamamos una mirada al interior de cada número. Es decir, una mirada que va más allá del número y que permite ver algo más. Por ejemplo, descomposiciones posibles, ¿sí? Un reconocimiento de las propiedades de las operaciones, también esto pasó muchísimo con los 3 tienen que ser múltiplos, al pasaje a la siguiente situación en donde reconocían que no hacía falta que el primer sumando los 2 fueran múltiplos. Ahí hay un reconocimiento también de las operaciones. Una comprensión también del dominio de validez de las conjeturas, es decir, hubo también un reconocimiento de que había determinadas conjeturas que eran ciertas, pero que no alcanzaban a atrapar todos los casos. Esa es otra tarea que vemos que despliegan en esta situación. Una capacidad para transformar y reordenar la expresión, que esto se da con la ayuda de Karina, un poco en el pizarrón, diciendo qué puedo hacer, cómo puedo armar el 8, decía Karina, y te traes el 2 de acá, y te traes el 4 de allá. Bueno, esa tarea, ese trabajo que con el apoyo del pizarrón se va haciendo con los chicos, creemos que es otra tarea importante a construir. Y por último, poder apreciar lo que esas transformaciones son capaces de comunicar, ¿no? Poder ver poder utilizar también esas herramientas de transformación para mostrar ideas. Este nos parece un punto central y creo que es algo que a lo largo de todas las clases se fue construyendo. Karina ahora en las conclusiones va a hablar un poco de eso, pero tiene que ver con aceptar que en la clase los argumentos que se daban a propósito de un divisor o un múltiplo tenían que apoyarse en las transformaciones, ¿no? Eso es algo que se fue construyendo y es algo que me parece muy interesante que sucede, no sé si naturalmente, pero que los chicos y las chicas aceptan que hace falta dar un argumento que se apoye en una transformación y no se apoye en el resultado. Esto es algo interesante que observamos y que objetan también, incluso en el fragmentito ese que yo acabo de compartir, en el cual una compañera le dice, no, pero vos estás haciendo cuentas. Y entonces ahí se da una discusión si estaba permitido eso porque no estaba usando el resultado o si no estaba permitido. Bueno, este juego del cual hablaba Karina anteriormente. Pero que, insisto, es interesante como reglas del debate, como reglas que se instalan en la clase y que los chicos y las chicas aceptan porque creen que es la manera de argumentar en estos problemas. Te paso la posta, Karina. Bueno, gracias. Bueno, acá presentamos el episodio 2. El episodio 2 surge a partir de la discusión colectiva en torno al problema 4. Vamos a recordar el problema 4. El problema 4 también es un problema de puntos suspensivos, le decimos, o lugares vacíos, que son problemas para completar. Como observamos en el ítem A, hay que completar con un número para que el enunciado dé como resultado un número par. Bien. Acá lo primero que hicieron los chicos es empezar a ingresar varios números, iban probando, y entonces se dieron cuenta de que sí, que siempre da un número par, no importa el número, todos daban pares. Bien, la cuenta acá estaba un poco habilitada. Entonces la idea era, con las intervenciones del docente, tratar de traccionar a encontrar otros argumentos de por qué esa cuenta iba a dar par
sin tener que hacer la cuenta, ¿no? Bueno, esto llevó a los chicos a recuperar la tarea de desarmar ese 12 para poder ver a través de ese número el 2, ¿no? Y la presencia de ese 2 dio lugar a este enunciado general de que 2 por cualquier número siempre da un resultado par. Como vemos en el ítem B, 6 por puntos suspensivos, para completar, da como resultado un número impar. Bueno, en este caso, como ya habían trabajado en la anterior, se dieron cuenta que, bueno, acá tenemos un 6 que también está en la escritura anterior y que también se puede descomponer como 2 por algo, 2 por 3 en este caso. Entonces la presencia del 2 ya dejaba como válido de que no había ningún número que cumpliera con la condición, dado que el 2 ya me garantizaba de que el resultado iba a ser siempre par. Con respecto al ítem C, bueno, acá también empezaban a probar distintos valores y algunos daban y otros no, porque si ponemos un número par, ya esta afirmación no es impar, pero si ponemos un impar, sí. Pero ¿cómo llegaron a esa conclusión? Bueno, primero probando con distintos valores. Ay, se me fue. Perdón. Gracias. Bien, probando con varios valores hasta que se dieron cuenta, bueno, no, acá solamente si pongo un impar, la afirmación es, el enunciado es verdadero. Entonces, la idea, los ejemplos, estos ejemplos que iban generando en el espacio colectivo, dio lugar a que los chicos empezaran a estudiar el valor de la última cifra. Esto se dio bien en el espacio colectivo, a partir de todos los ejemplos que iban generando. Bueno, ¿por qué si siempre pongo un impar, esta cuenta siempre da impar? Esto llevó a que los chicos empezaran a estudiar la última cifra. Entendemos que estas explicaciones, que son vía ejemplos, también son explicaciones que aportan una generalidad, ¿sí? Es por eso que la discusión de todo este problema permite enunciados generales. Esta idea de par por un número par, si aparece un par por cualquier cosa, ya sabemos que ese enunciado va a ser par, ¿no? Este juego de completar nos dio lugar a estos enunciados. Ahora sí podemos pasar. Bueno, acá tenemos un producto, pero también hay una suma, ¿sí? Entonces, en este enunciado tenemos que buscar para qué número va a ser, para qué número que ubiquemos en ese lugar, en esos puntos suspensivos, nos va a dar un número par. Bueno, acá se recuperan cosas, tareas que se abordaron en los ítems anteriores, la idea de descomponer, se descompuso, o se descompone el 18 como 2 por 9, ahí aparece el 2, y ese 2 ya nos garantizaba, le garantizaba a la clase que eso ya es un número par. Entonces, lo que había que agregar, lo que había que sumar en esos puntos suspensivos, es otro número par. Entonces, esta actividad dio lugar a una generalidad que es suma de dos números pares, ¿no? Cuando un número par le sumo otro número par, siempre me va a dar par. Con respecto al ítem E, tenemos el impar más impar da par, ¿sí? Entonces, si yo acá tengo que completar, el enunciado me pide que me dé impar, ¿no? Entonces ellos se daban cuenta que esto sí o sí tenía que ser par,
para que al sumarle 11 me quede impar. Pero este trabajo, especialmente con el ítem TE, dio lugar también a discutir el impar más impar, que da par. ¿Sí? Si bien esto no está solicitado acá, pero sí dio lugar a estudiar este enunciado general. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Con respecto a ese último enunciado, surge en este debate colectivo una escena que llamamos la fundamentación de Lucas, ¿sí? Recordemos que ellos tienen que encontrar una manera de validar cuando un impar más un impar, o mejor dicho, por qué un impar más un impar da par, ¿no? Y Lucas dice, interrumpiendo al profesor, dice, yo creo que sí, impar más impar siempre va a dar par, porque un impar se diferencia de uno al par. Entonces, si sumas dos impares, dos impar, ahí se forman dos. Dos unos se suman. Y él utiliza los dedos de cada mano para mostrar que suma esos dos uno y obtiene dos. Acá se produce varios diálogos y algunas ideas imprecisas. Quieren, como que toda la clase quiere participar de esto que está diciendo Lucas. Él vuelve y retoma y dice, si sumo dos impares, entonces ahora esos dos unos se suman y da un par, que es 2. Y ahí me da otro par. Ahora se lleva ahora se llevan dos de un par y vuelvo a caer en otro par. Y el profesor pregunta, ¿esta es la idea? Sí, dicen varios. ¿Y cómo lo podemos anotar? Acá hay una intención del docente de poder empezar a buscar en esos argumentos la escritura también, ¿no? Tiago dice, un par más uno da un impar, y un impar más uno me da par. Se anota esto en el pizarrón. Y el profesor pregunta, ¿y a mí me interesa haciendo referencia al impar más uno? Pero, yo que les pregunté, varios dicen no. ¿Cuál me interesa a mí? Y ahí Lucas toma nuevamente la palabra, él dice, par más uno, más par más uno, entonces quedo con dos pares, porque 2 es par. Entonces ahora da par. Esto que pasa en esta escena lo intentamos traducir, o mejor dicho, queda traducido de la siguiente manera, en esta escritura que observan ahí abajo, ¿sí? Nosotros creemos que esta observación de lo que dice Lucas, él logra transformar y reordenar y reagrupar la expresión de manera tal que permite arribar a una suma de 3 números pares, ¿sí? En esta escena, en los intercambios que se dieron, pudimos apreciar cómo cada ejemplo es pensado como una generalidad numérica. Y asimismo, estos intercambios jugaron un papel fundamental. A nuestro entender, permitieron instalar en el espacio colectivo la necesidad de validar la conjetura por medio de otros enunciados. Y nos parece interesante acá recuperar una idea que tomamos de Arcavi, la cual él dice que una simple manipulación no alcanza para el desarrollo del pensamiento algebraico. Es necesario saber cuándo contar con los símbolos, evocarlos, leer y darse cuenta de sus significados. Bueno, ahora vamos a pasar a las reflexiones. Vamos. Bueno, acá presentamos algunas reflexiones de nuestro trabajo.
Para nosotros, creemos que reconocer las operaciones involucradas, realizar distintas manipulaciones, como descomponer, conmutar, asociar los números de manera conveniente para hacer aparecer un determinado factor y explorar nuevos significados de las expresiones, son tareas formales que permiten una reescritura en ambos campos de conocimiento, tanto en la zona aritmética como también en el álgebra. Destacamos el papel de la clase como productora de conocimientos, una clase donde los estudiantes logran enunciar generalizaciones espontáneas. La palabra generalizaciones espontáneas la tomamos de Paniza, esas generalizaciones que los chicos enuncian sin que la tarea les demande generalizar, ¿no? Que al comienzo parecen evidentes, en un proceso donde los intercambios juegan un papel fundamental, permiten instalar en el colectivo la necesidad de fundamentarlas. Otra de las reflexiones, entendemos que las explicaciones se configuran en el estatus de prueba, porque están sujetas a la aceptación de una comunidad de referencia. A lo largo de los problemas se ha ido configurando un tipo de trabajo argumentativo sobre las cuentas. De este modo, la comunidad aula entiende que es necesario producir argumentos que se apoyen en la lectura y manipulación de las cuentas para que el grupo las considere válidas. Último pasaje por algunas conclusiones, algunas ideas que queremos dejar antes de pasar al intercambio. A lo largo de los episodios hemos destacado gestos que dan cuenta de una intencionalidad. La docente, de diversos modos, conduce los intercambios y conoce bien las preguntas que habilitan ciertas descomposiciones. Está atenta a las intervenciones que pueden poner en diálogo distintas producciones o ideas contrapuestas. Además, organiza las ideas y está bien dispuesta a proponer la manipulación de la expresión como objeto para expresar la idea que se está discutiendo. Sus intervenciones están comandadas por la intención de promover la transformación y la lectura de la cuenta para comunicar ideas. Hemos usado frecuentemente la palabra manipulación para referirnos a un trabajo que se efectúa sobre las cuentas, con la intención de transformarlas, conservando la denotación. Este trabajo manipulativo con el fin de leer información puede ser un antecedente propicio para el trabajo con expresiones algebraicas. Por último, estos niveles de lectura a los que hacía referencia anteriormente remiten nuevamente a la expresión que hemos tomado prestada de Mason, mirar a través. Las manipulaciones se subordinan a la lectura permitiendo apreciar la comunicabilidad de cada una de ellas. La tarea de inspeccionar la cuenta con cada transformación permite desplazar la idea de que las expresiones son cosas que se manipulan con el fin último de simplificarlas o de llegar a un resultado. Son algunas ideas, queríamos leerlas un poco también para disparar ahora a un posible intercambio y responder algunas preguntas si es que las hay. A modo de agradecimiento, quiero dos cosas para terminar. La primera, agradecer creo que la asistencia, creo que tanto a Karina como a mí nos halaga, y sí, sobre todo quienes estuvieron, por quienes están ahí, personas que uno quiere mucho, que respeta mucho, y en particular agradecer a Bettina, que de alguna manera fue quien curó este trabajo. Lo digo curó porque de alguna manera nos acompañó en este proceso que fue arduo de escritura. Siempre digo del difícil oficio de escribir, porque creo que es un oficio de escribir. Y la escritura, a pesar de que no parece ser tan así, es un hecho colectivo. Creo que es efectivamente uno escribe con otros que te leen, con otros que
te devuelven algo sobre lo que vos vas escribiendo, y tanto Karina, con quien conversamos casi a diario, y Bettina ha sido la persona que de alguna manera nos ha ayudado muchísimo, muchísimo en esto, así que las gracias para ella también. Bueno, nada más. No, Bueno, gracias chicos, una hora de muchas ideas. Vamos a abrir el juego, vamos a convocar a las colegas, los colegas que tengan alguna pregunta. Algunos levantan el micrófono y la pueden hacer directamente, y por ahí los que por ahí están con más ruido o con más problemas, o que prefieren escribirlo, lo pueden hacer en el chat, y nosotros lo compartimos entre todo, oral lo leemos, porque así va a quedar grabado, y bueno, interactuemos, ¿no? Hagamos de esto algo lo más ameno, lo más compartido posible. Así que abrimos el juego. Gran silencio. ujú. Hola, mi nombre es Jimena, bueno, mi título de base es ingeniera, pero soy profesora de matemática y química también. Quería preguntarle si cuando elaboraron el trabajo o en algún momento no pensaron en un poco traer la idea de un problema como más situado, no tan, o sea, si bien la propuesta era trabajar sobre el álgebra, que está bueno y que digamos que es algo que los chicos vienen trabajando ya desde la escuela primaria, algunos de estos tipos de problemas, ¿no pensaron en incorporar por ahí algún contexto a esta, digamos, a esta indagación, o no lo piensan a futuro, digo? Un problema de contexto, decís vos. Claro, sí, algún contexto como para que los chicos también después puedan ver cómo estas reflexiones y estas ideas que se van creando a través del trabajo algebraico son cosas que nosotros aplicamos en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Sí. Yo te puedo contestar, de hecho creo que, no sé, dimos tantas vueltas para preparar esto que hubieron cosas que dejaron afuera, pero había algo del estilo que nosotros veníamos de alguna manera medio formateados con los problemas. ¿Vieron esos problemas de contar colecciones? Como para introducir al álgebra, no sé, fósforos, puntitos, bueno. Y Fórmulas para contar. claro, de producir para contar, y ese modo, digamos, de entrar al álgebra nos era familiar, y creo que, yo siempre lo cuento, fue un grupo de problemas en los que Carmen, en la cursada de álgebra, dejó un audio sobre una parte de álgebra que no había llegado a entrar, y dejó un audio con algunos problemas y contando un poco de dónde iban, de qué iban esos problemas. Esos problemas, algunos de estos problemas son un poco reformulados o sacados de esa secuencia de problemas que Carmen contó, y creo que nos impactó tanto eso que de ese audio nosotros decidimos hacer la indagación con estos problemas. Creo que nos cautivó esa forma de entrarle por otro lado, ¿no? de buscar otra forma de entrada. Así que creo que fundamentalmente fue el entusiasmo con esos problemas. Aparte de que era una secuencia corta, ¿no? Eran 6 problemas, y Claro. significaba, bueno, buscar algo. Creo que nunca lo pensamos, no lo pensamos en esta secuencia, a pesar de que la seguimos llevando al aula todos los años, después de hace 4 años o 3, no sé cuánto, que la llevamos por primera vez y la seguimos probando. Sí. No sé, Karina, vos. Sí, hace 3 años que venimos llevando esta propuesta a las aulas. Hoy por hoy incorporamos un problema de contexto, pero que próximamente va a salir seguramente en un documento que está muy bueno. Pero en ese momento tomamos la decisión de tomar estos paquetes de problemas que están muy apoyados en la idea de múltiplo.
¿sí? Y como los chicos venían ya como con estas prácticas, nos pareció interesante tomar estos problemas de lectura, los primeros que proponemos, y después los problemas 3 y 4, que son de puntos vacíos, o lugares vacíos, mejor dicho, nos daban esa entrada que queríamos nosotros, que era introducir la noción de variable. Bueno, y tuvimos 2 semanas, era una propuesta pensada para 2 semanas, entonces nos queríamos acercar un poco a esa idea. 2 semanas que nos llevó 6 clases, tuvimos clases, unos módulos prestados también, pero Sí. queríamos trabajarlo en 2 semanas. Entonces da en un marco de un seminario PIA, ¿sí? Ahí hay otra pregunta de Erika. Dice, si se encontraron con algún alumno en esta experiencia que no tenía el conocimiento para afrontar el problema y, o sea, traduce Erika que le faltaría base, ¿no? Y si en ese caso, si lo tuvieron, ¿qué decisión tomaron? ¿Qué hicieron? Digo esto y después ya aviso que está Vale con la mano levantada. Bien. No sé. ¿Quién arranca? ¿Yo? Como que... No. No recuerdo bien en esta aula, los chicos venían con esta práctica, habíamos hecho un estudio, sabíamos que estos eran problemas que venían trabajando, que Juan había abordado, la idea de factorizar un número para empezar a leer información, había hecho unos problemitas de ese estilo, entonces los chicos venían con esa práctica. Lo que se incorporaba como nuevo en esta secuencia es presentarlos como cuentas. Una cosa es presentar un número para ver si es múltiplo de otro, y acá en este paquete de problemas se presentaban cuentas para estudiar, eran las cuentas objeto de estudio, ¿sí? Obviamente que siempre en nuestras clases son muy heterogéneas, siempre tenemos distintos estadios que están los chicos, ¿no?, en el aprendizaje, pero creo que el debate colectivo hace que todos puedan avanzar. Tal vez quieran contar un poquito cómo se estructuran las clases, porque a lo mejor durante la charla, si bien se concentraron en los problemas, hay algo de la dinámica que por ahí ayudaría a que cuenten de la forma en la que ustedes organizaron las clases. Sí. No, cuento un poquito. Los chicos se sientan... A ver, yo te voy a contestar, pensá que yo tengo a estos pibes, los tengo ahora también, o sea, ya están en 4º año, estaban en 1º. O sea, tengo esa posibilidad de seguirlo en toda... Entonces, medio que yo te hablo de Marcos y lo vi ayer a Marcos, ¿entendés? Entonces, no sé si te estoy contestando con el aula de hace 4 años o de ayer, pero lo que sí pasó, lo que sí pasaba es que había pibes que les costaba más esta mirada que decíamos, que intentábamos instalar en el aula. Esta mirada de tratar de ver un múltiplo, de reconocer las propiedades de las operaciones, de poder desarmar y rearmar, de poder reescribir la cuenta, ¿no? Eso sí, tal cual. Esas dificultades estaban en el aula y había pibes como Marcos, que intentamos en su carpeta entender cómo había llegado a eso y no lo pudimos entender. O sea que desde el punto de vista, sin escribir, Marcos pensaba en la cuenta y creemos que hacía cuentas, o no sé, pero que podía, digamos, trabajar mucho con las expresiones, incluso mentalmente, y otros pibes que les cuesta más eso tal cual. Ahora, la forma de trabajo en esa clase y en general en la escuela es en grupos, o sea, se cierran 4, 5, entonces el trabajo ahí no es individual, sino que, bueno, hay una cuestión de, bueno, ¿cómo hiciste? Qué sé yo. Pero sí notamos que esta cuestión de la manipulación de la expresión, de la cuenta, de leer información y de transformar la cuenta para reescribirla, para mostrarte que es múltiplo de 8, eso sí, son todas
competencia, digamos, no sé cómo decirle, pero tareas le pusimos nosotros, que obviamente hay pibes que les cuesta más que otros, ¿no? Sí. ¿Vale? Quería retomar algo de la primera pregunta y en vínculo a la respuesta de Karina. Más alto es mi micrófono. ¿Se escucha igual o...? Bien. No, que Cari dijo que ahora incorporaron, es en vínculo con los problemas en contexto y en vínculo con el por qué incorporar el problema en contexto. ¿Se entiende? Cari, vos dijiste que ahora en lo que ustedes van pensando, entiendo que Juan también, incorporaron un primer problema en contexto. Me interesaría saber, o sea, o por ahí que compartan en qué sentido, por qué incorporaron un problema con contexto. ¿Cuál es la idea de ese primer problema? En términos generales, sin conocer los detalles del problema. Claro. Bueno, una característica de la escuela de Juan es que los chicos tienen, la primaria está incorporada en la escuela, ¿no? Es una escuela que tiene la primaria y tiene la secundaria. Entonces, él reconocía bastante las prácticas de la escuela primaria. No pasa eso con las escuelas secundarias donde yo trabajo. Entonces, el problema prestado es el problema del collar, y incorporamos un problema de contexto porque nos parece, o en este caso en lo personal, me parece que cobra un poquito más sentido esta idea de múltiplo, y lo recupera, como que revive algo que los chicos trabajan en la primaria, y bueno, pero creo que lo refuerza y lo hace vivir en el aula de otra forma. Siempre yo estoy Sí. esperando que conteste Juan porque van como en dupla, ¿viste? No contesta primero uno, después contesta el otro. Yo no, ya le doy la palabra a Car, pero en principio falta Juan. No, en esta secuencia yo no incorporé un problema. Sí, es que también, claro, No, en obvio, esta, tiene yo voy y vengo. No, pero me parecía interesante recuperar No. un poco esta idea, que entiendo que Juan también la conoce. Cari dice el problema del Sí. collar como si fuese Sí. universal. Pero no, pero está bueno eso, recuperar en qué sentido, porque creo que podríamos pensar una cierta distancia, o al menos entiendo que lo que vos estás planteando es un costadito diferente al aplicarlo en la vida diaria, o ese tipo de... Más que aplicarlo a la vida diaria, es encontrarle un sentido, decir, bueno, vamos a trabajar con múltiplos. No sé si está ligado a encontrarle algo, pero que es algo reconocido por los chicos, un contexto que es reconocido, es fácil de interpretar, un contexto fácil de interpretar que le da sentido a la idea de múltiplo. Recupera, hace revivir al aula la idea de múltiplo, que es lo que nosotros queremos trabajar, ¿no? En el aula. Uh-huh. Sí, tal cual. Yo creo que, a ver, no lo pensé. Alguna vez ahora me vino a la memoria un problema también que hablábamos con Karina, que era un problema de las rifas. El problema de las rifas, que andábamos con los piloncitos de rifas. Al comienzo de la secuencia, sí. Sí, que era un problema era un problema de múltiplos, piloncitos de rifas que tenían 10 rifas, y en donde uno veía esos pilones desparramados, y entonces decía, bueno, el profesor de matemática le dijo, todos los piloncitos tenían 10 rifas y empezaban con el 1, desde el 1 hasta el 500, no sé. Y entonces el profesor de matemática decía que compraba un piloncito si le daban un múltiplo de 3. Pero unas cosas de estas así medio disparatadas que inventamos los profesores de matemática, que tenía un poco que ver con esto de los múltiplos. Pero, insisto,
esto tiene que ver con ese entusiasmo que nos generó estos problemas de aritmética, con esa marca de la cual hablaba, que dejó la cursada en la EMES, y que naturalmente nos hizo a los dos empezar a compartir ideas y a pensar problemas y a inventar, y bueno, entonces por eso creo que ahora me vino a la memoria eso, pero estamos hablando hace 3 años y no me acordaba. Recién cuando preguntó Vale me hizo acordar. Car, ¿querés hacer tu pregunta? En realidad no quería hacer una pregunta, quería seguir con el tema. ¿Puedo? Vamos. La estoy buscando a la colega Jimena, ahí está, la encontré. Jimena, vos habías preguntado, creo, lo de si no habían pensado en poner el problema en un contexto de la vida cotidiana, porque uno toda tu frase y tu idea era en un contexto de la vida cotidiana. Lo que a mí me despierta es que efectivamente aprender álgebra implica un montón de cosas distintas. Hay que aprender un montón de cosas, y una de las cosas que hay que aprender, sin duda, es pensar el álgebra como una herramienta de modelización. Y para modelizar problemas que pueden ser de la vida cotidiana, de la vida real, pero no tan cotidiana, de un contexto por ahí un poco más científico, o pueden ser para modelizar problemas de dentro de la matemática. Modelizar un problema de geometría, pero modelizarlo con álgebra, estudiar un problema de aritmética, pero estudiarlo con álgebra. O sea, todo eso hay que ir construyendo en la escuela, es harto complejo, y efectivamente va a haber muchos caminos para hacerlo. Por ahí lo que podríamos pensar es si es necesario que siempre estén los problemas en contexto extramatemático. Obviamente en algún momento tienen que estar, pero ¿por qué lo vivimos como una necesidad? Creo que por ahí lo vivimos porque pensamos que así los vamos a poder atrapar más a los chicos y vamos a poder lograr que los chicos construyan más sentido. A mí me parece interesante, ahora retomando la charla de los chicos, cómo hubo un montón de cosas dentro de un trabajo, dentro del plano estrictamente matemático, pero que conjugó aritmética con álgebra, que conjugó cuestiones que tienen que ver con la división, con ser múltiplo, con cuestiones de generalidad, si pasa para todo, si pasa para alguno, la aparición de una letra. Y yo pondría en la gestión del docente y en los gestos de él o la docente, porque no sé bien cuál había sido, cómo hubo un montón de signos, de acciones, de gestos para que los chicos construyeran sentido. Porque el sentido de los objetos matemáticos no se construye solamente por verlo como modelos de cosas no matemáticas, se construye también internamente. Hay que construir un sentido interno para los pibes de qué significa una expresión algebraica. Y que los pibes hayan por primera vez mirado una expresión algebraica, empezar a poner valores ahí, numeritos, y a ver si eso me va a dar o no me va a dar múltiplo de 3, es una manera muy fuerte de darle a los pibes como la posibilidad de agarrar, ¿sabés qué? Agarro la expresión algebraica y hago lo que quiero, le pongo, no le pongo, le saco, miro si es múltiplo de 3, múltiplo de 6, es una manera que pueda meter las manos adentro, manipularla y estrujarla un poquito. Me parece que es una vía muy importante para la construcción de sentido, diferente de la vía de modelizar algo extramatemático que, quiero decir, sin lugar a dudas tiene que estar, pero no es la única vía y no necesariamente la primera. Nada, eso quería decir. No es una pregunta, es como... Listo. Gracias, Carmen. Sí, no sé si Betina está levantaste levantando la mano. Le damos Sí, la sí, palabra a porque tengo Betina. una pregunta, pero estaba viendo si hay otras preguntas. O Yo- también dejar fluir, porque por ejemplo acá Paula responde a esto, a este comentario que estás haciendo, Car. Paula, ¿querés decirlo? Está escrito, pero compartamos lo que lo que nos levantan los comentarios de los colegas. Dale, ¿querés que lo lea? Sí, o está Dale. Paula que quiere... Espérenme un Ah, ahí segundo. está. Dale, Paula. Pasa que Paula parece que tiene un entorno con Tengo un mucho entorno que justo sonido. llega una criatura que me interrumpe siempre cuando tengo las clases. Ya soy conocida Ok, por... pero por eso bienvenida a escribí. la criatura.
Claro, yo coincido con que justamente la secuencia de los chicos, incluso me asombró que lo dieron en 6 clases, porque creo que para la lectura previa, tal vez hasta 2 clases puede llevar, la lectura previa, digo, ¿no? Le voy avanzando despacito, despacito, para luego, como ustedes dijeron, en el problema 3 y 4, la idea de variable, para después, recién en los últimos problemas, la introducción de la letra. O sea que por eso coincido con lo que decía Carmen, y que no necesariamente siempre hay que empezar con un problema de contexto. Porque aparte estamos hablando de chicos de primer año. Nosotros acá en Entre Ríos siempre charlamos con las otras profes, que hacemos los trabajos prácticos. En Entre Ríos, en segundo año recién tenemos introducción de ecuaciones, con el álgebra, ni hablar. En primer año acá no es solo números naturales. Entonces, lleva mucho tiempo lleva. Y la lectura, fundamental, para la transformación, para la relación, para que puedan ellos ver, ¿no? Y después, bueno, a través de eso que van viendo, cómo se van agregando más cositas más complejas y un poquito más, pero coincido en que tiene que, como tal cual como lo explicó Carmen, me encantó. Sí. Gracias, Paula. No sé, Car, No, si por querés favor. comentar algo. Yo escuché la palabra ecuación y dije, ahí Carmen va a querer decir algo, pero... No, yo quiero que leamos también, que me parece bárbaro, que Jimena dice, no coincido con Carmen, me parece muy bien, si lo quiere seguir sosteniendo, me parecería bárbaro que lo fundamente. Dale, Jime. Ahí está. No, bueno, me siento como más justamente, más cerca de, supongo que es por mi mirada de ingeniera, de arrancar por sobre la experiencia, por sobre la necesidad de tener un problema para resolver, que sea el problema el que me interpele y no las cuentas. Creo que es parte de la formación que cada uno tiene, y son distintas miradas con las cuales llegamos al aula. Me parece igual que las miradas, como decía, por eso te decía, lo tomo, pero bueno, me parece que las miradas con las que nosotros llegamos al aula no son las de nuestros estudiantes, y entonces ahí en ese lugar, lo que me parece interesante y mucho más productivo que por ahí, digamos, discutir entre una mirada y la otra, sino el hecho de que ellos sean los que puedan apropiarse, que en definitiva son los que están estudiando y los que están transitando la trayectoria educativa. Nosotros somos meros acompañantes, entonces si la mirada funciona y es dinámica y hace que ellos puedan apropiarse, está buenísima. Por eso te decía, por ahí no coincido y no me siento identificada en un trabajo tan abstracto, pero lo tomo porque me parece que siempre que el otro pueda apropiarse es válido. Gracias, Jimena. No quiero interrumpir, no sé si quieren hacer un pimponeo de ideas o si paramos acá, Car. Bien, está bien. Puedo decir a ver, algo. Juan, sí, dale. Dos cosas. Uno, primero que lo que trae Jimena me parece que es una discusión súper interesante, que es como, no sé, por qué ventana uno entra, por qué ventana entrar a la matemática. No sé, me parece interesante la discusión, pero yo no tengo una posición al respecto. Me parece que, por eso digo, a nosotros lo que nos pareció es que a partir de estos problemas había algo matemático que sucedía ahí, y lo que rescatamos de lo que pasó en el aula es que algo matemáticamente ahí fue profundo. Y eso me parece que es lo que uno intenta que pase en las clases, ¿no? Que haya algo que verdaderamente deje marca o que creo que uno lo percibe cuando hay un problema que mueve algo, cuando hay un comentario de un pibe o hay algo que trae un pibe. Y eso a veces sucede con problemas de contexto y a veces no. Y creo que esa fue nuestra sorpresa, no sé si sorpresa, pero lo que nos pasó al ver estos problemas es que nos gustó eso, que justamente la forma que teníamos de entrarle a los problemas era por ese otro costado, más de cuento cosas y
trato de ver si puedo encontrarle un modelo a esto, y esto era como un entrar por otro lado. Y lo que pudimos rescatar, o lo que vimos en el aula es eso, que algo profundo pasó ahí, algo interesante se dio en la clase. En ese sentido, por eso digo, también a veces lo que es intramatemático, lo que sucede con objetos pero tan, si se quiere, tan poco atractivos como una cuenta, lo que vimos es que no generó una cosa. ¿Cuándo terminamos con las cuentas? No pasó eso, eso fue muy, muy raro. Dio un lugar a un debate muy intenso. Entonces, por eso digo que no sé qué decirte ahí. Entiendo que también hay problemas de contexto que pueden dar lugar a discusiones muy intensas y muy interesantes. Perdón, sí, dale, hay manos levantadas y no. Sí, sí. No, pero está bien. Digamos, la tenemos yo quiero hacer una pregunta chiquitita, después está Noelia y después está Carla. Así que vamos en ese orden. Ustedes plantearon al principio que venían comandados por dos intereses. Por un lado, querían hacer jugar la letra como variable, que es algo que se dice cortito, pero que necesita por ahí un montón de explicación. Digo porque, digamos, no sé cuánto los y las colegas pueden quedar adentro de ese enunciado, ¿no? Que qué significa la letra como variable versus otras cosas. Pero bueno, está ahí. Y por otro lado, querían que la experiencia llevara a la producción de generalizaciones. Y yo recuerdo que mientras pensaban los problemas y se ponían distintas letras y se le daba distinto cuerpo, estaba esta pregunta de cómo iban a surgir esas generalizaciones. Al mismo tiempo, cuando muestran los extractos de aula, los que mostraron hoy acá, y también ustedes comentaron, hablan de chicos que prueban, ¿no? Una cosa muy activa de probar con muchos ejemplos. A mí me gustaría que trataran de ponerle la luz en este momento a esa transición. ¿Qué pasa entre esos muchos ejemplos y la generalización? ¿A qué le llaman la generalización? ¿Quién está detrás de esa producción? ¿Son los problemas? ¿Son los chicos en interacción? ¿Son los chicos y un docente? Un poquitito más de contarnos cómo se vivió ese pasaje. Bueno, justamente en el debate colectivo, estos ejemplos que emergían eran variados, ¿no? En pequeños grupos consideraban una cierta cantidad finita de números, pero en lo colectivo esto era mucho más grande, y estos ejemplos son los que ayudaban, aparte con las intervenciones docentes, a empezar a buscar explicaciones más generales, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, si a una expresión que nos tenía que dar par, ¿no? Y completábamos con un número cualquiera, si teníamos un múltiplo de 2, eso siempre iba a dar par. Entonces, empezar a buscar esas explicaciones nos daban la posibilidad de que los chicos pudieran enunciar reglas generales. Si yo tengo un 2 por cualquier número, eso siempre va a dar par, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lo colectivo, las intervenciones docentes acá jugaron un papel fundamental en tratar de encontrar esas explicaciones de por qué siempre pasaba lo que ellos estaban observando con estos ejemplos. No sé si responde un poco ahí la pregunta. Sí. Dos cosas. Con respecto a la generalidad, creo que eso fue algo que no esperábamos. Teníamos la intención de discutir cosas con los chicos, pero nosotros creo que estábamos muy, muy enfocados en que lo que queríamos era que manipularan esas cuentas, que las transformaran. Y en el aula nos encontramos con una cosa del orden de no hace falta, no mires la otra parte de la cuenta porque ya es múltiplo de 3, no te das cuenta que adelante hay o sea, frases de este tipo.
Y en las argumentaciones también, en los escritos. Karina compartió uno que está buenísimo, que no me acuerdo cómo decía al final, pero como prescinde totalmente, el que escribe eso no pone un solo número, o sea, pone palabras y que es lo mismo, porque este es la mitad, o sea que hay algo del orden que sucedió en la clase, del orden de tratar de explicar con palabras lo que sucede con números. Pero esas explicaciones ya dejan a los números de lado. Entonces, ahí es donde nosotros vimos que cuando Karina se refiere a enunciados generales, vimos como un montón de cosas de ese tipo que no sé si esperábamos que sucediera tanto eso. En realidad nosotros imaginábamos que iban a sacar conclusiones, conjeturas, pero nos sorprendió esta manera de argumentar, esta manera de explicar. Gracias, le doy la palabra a Noelia. Hola, ¿cómo están? No, bueno, lo mío era un poco, iba a levantar la mano y justo después habló Carmen respecto a lo que había preguntado Jimena. Obviamente Carmen lo dijo mucho mejor. Nada más agregar, justo también estaba ahí leyendo lo que ponía Paula, que era un poco esto de lo que quería decir, que creo que en este caso, hablando de lo del contexto, ¿no? Es como muy filoso el límite de qué contexto usar, tal vez en estos problemas, sin dejar de, o sea, sin caer en que el contexto llegue a ser un adorno, porque tal vez no tiene sentido, como vos bien dijiste, Juan, esto de las cosas que inventan los profesores para ponerle un contexto y que después lo dejamos de lado y no tiene ningún sentido y no deja de ser rico todo este trabajo intramatemático que hicieron que me parece re bien logrado. Pero bueno, nada, era eso nada más. Lo felicito. Gracias, Noelia. Gracias. Carla. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, sí, yo también quería agregar a lo que se habló respecto a la participación de Jimena, que una cosa es utilizar problemas de contexto como para relacionarlo con el uso del álgebra como modelizador de algunas situaciones, o de encontrar conjuntos de problemas que se modelizan de la misma forma, como si fuera un AX más B, por ejemplo, pero por otro lado, el objetivo de esta secuencia es bien netamente apuntar a la generalización, como dijo también Carmen, pero también a mí enseguida me saltó algo que yo también utilicé en uno de mis trabajos, que es el concepto de condición necesaria y suficiente, porque ya estaban hablando los chicos sobre que no es necesario mirar al otro número con que ya sea uno de los factores. Entonces, eso es una generalización para mí más valiosa todavía, porque es transversal a todo el trabajo matemático con cualquier contenido. Identificar que hay cosas que tienen que darse sí o sí para lograr otro resultado, digamos. Para mí es una abstracción mayor, digamos. No tiene, y se separa de los múltiplos, porque también encontramos condiciones necesarias y suficientes en geometría para definir una figura, y funciones, o sea, a eso me refiero cuando digo que es transversal a toda la matemática. Por eso me parece muy valioso también ese aspecto, de haberse dado cuenta que había algo necesario y otra insuficiente, digamos, las dos cosas. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. Tenemos, está Vero con la mano levantada. Hay algunos comentarios por acá al costado, algunos acaban de decir, pero bueno, por ejemplo, está el comentario de Vivi, ¿no? Barroso, que dice que los chicos transmiten sus ideas desde su lenguaje y van argumentando y construyendo un contenido, y que está bueno que comience a trabajarse en primer año. Paula, que recién comentaron lo que ha dicho, y hay una pregunta de Miriam Gorosito, que plantea si en algún momento de las clases apareció el debate, que no sabemos bien cuál sería, ¿no? Pero el debate del número 0. Yo no sé si esto a ustedes les es suficiente, o por ahí le pedimos a Miriam si nos explica qué sería el debate del número 0
y Vale levanta la mano, pero antes está Verónica y no sé qué No, hacer. pero no quiero preguntar, quiero señalar que 7:22, si van en el chat, hay una pregunta también de Mariana Sopran, que pasó de largo. Simplemente eso para no interrumpir luego, ¿ok? Para tomarla después. Eso. ¿Verdad? Se me fue. Bueno. Bueno, sí, después la tomo. Gracias, Vale. No sé, Vero, si querés ir vos, porque yo también necesitaría que me... No, la verdad que respecto al 0 no detectamos nada, nadie vino con un problema en donde... Y por lo porque menos no- 0 nada. ¿Eh? Ahí está Miriam, sí. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Miriam. Por ahí no fui clara con mi pregunta. Si en realidad salió por parte de los chicos la opción del número 0, porque a mí me ha pasado en primero que ellos consideran al número 0 dentro de los naturales. Uh-huh. Y bueno, depende de la situación, ¿no? Si... Ah, vos lo que decís si salió como que el 0 era par o impar o algo así, ¿eso decís? Claro, en las opciones para completar, si alguno de los chicos apareció como opción o tuvo, no sé, pensó como opción el número 0. Sí, A eso me refiero. no sé, ahora Karina por ahí se acuerda, pero ahora que me lo decís, no sé, me suena algo que en algún momento nos preguntaron, bueno, ¿qué hacemos con el 0? Respecto de la paridad del 0, sí. Creo que sí, Karina, no sé. O tal vez me pasó a mí, y yo le dijimos, bueno, es par, listo, ya está. No sé si nos pasó en esa aula, pero sí, nos pasa, ¿viste? Y sí, lo consideramos como, lo tomamos como par. Pero, no, ahora bien puntualmente no recuerdo, pero sí, en alguna escena. No me No en muy algo que presente. hayamos tomado, por ahí por eso Sí. te comento, la clase ya como que nos quedó un poco lejos. Entonces, nosotros, que es algo interesante que pasa, que cuando empezás a estudiar algo, y lo arrancamos muy al toque de haberlo llevado al aula, uno tiene muy fresca el aula. Ya a esta altura nos acordamos de algunos episodios, nos acordamos de algunas situaciones, pero prácticamente en algunas cosas tenemos que volver a los registros para tratar de entender qué es lo que había pasado, y casi que el registro es en lo que nos basamos para analizar, ¿no? Por eso, pero algo de lo que mencionás vos me suena, pero no recuerdo bien cuál había sido la pregunta. Sí, pero por lo general cuando llevamos al aula, a mí no me pasó de que haya esta inquietud con respecto al 0. No, si bien recuerdo en una situación áulica en que sí, que un nene propone en 0 una propuesta, y que es tomada y decir, bueno, sí, es un ejemplo, pero no pasa de ahí porque hay tantos ejemplos que se generan en el debate colectivo que hace avanzar a otras ideas. Bueno, retomo ahora entonces la pregunta de Mariana Soplan, que pregunta si ya estaba instaurada, o sea, aceptada, la idea de que la suma de dos múltiplos es múltiplo, antes de la secuencia. Se pregunta Mariana. Habíamos trabajado, no, tal cual así vos la anunciás, no, es algo que fue apareciendo a partir de esta secuencia. Habíamos trabajado con múltiplos, habíamos trabajado con cuentas, pero es algo que un poco se empieza a gestar a partir de esos problemas. Pero... No. Gracias. Bueno, chiquito, en principio los felicito, me encantó poder oírlos, que no los había podido oír cuando presentaron el TFI, así que los felicito por el trabajo muy bueno, muy espeso en contenido, en ideas.
Y un par de comentarios que me daban vueltas mientras los escuchaba, que retoman lo que preguntó, me parece un poco Bettina y retomó Carla después. Para mí cuando ustedes mencionaron lo de niveles de lectura, que me quedé un ratito pensando ahí en los 3 niveles que escribían, para mí de fondo implican distintos niveles de generalidad ahí, de relación de las que mencionaba Carla. Cuando uno analiza, bueno, esas condiciones que estaban poniendo sobre esa A, esa B y esa C, esos chicos, si eran todas necesarias o no. Entonces, me parece que ahí había un poco de fondo. Y un comentario que hiciste, Juan, que me llevó a pensar, bueno, ¿qué estarán llamando transformaciones? Porque en un momento dijiste que esperábamos que los argumentos se apoyaran en transformaciones como una negociación, no sé con qué palabras claras lo dijiste, pero como una negociación como en contra del que obtengan el resultado de la cuenta. Y ahí yo me quedé un rato media colgada y creo que no te escuché más, porque dije, bueno, ¿qué estará llamando transformación? ¿Serán las transformaciones explícitas o también las que después quedaron en el episodio que contó Karina, que era como oral, ¿no? El tenés un par más otro par y después te queda un 2, que también podría uno pensarlo como una transformación de orden más aritmética, ¿no? Entonces, que también hay como generalidad o generalizaciones que regulan esas transformaciones que los pibes hacen, sean orales o sean explícitas. Me quedaba la pregunta de cuáles eran las transformaciones de las que habías hablado vos primero, si implicaban todas este tipo, las algebraicas más estas otras, o pensaban en un tipo de transformación más algebraica en esa negociación en contra de la cuenta. No sé si soy clara. Sí, sí. No, muy clara. A ver, para mí, yo no sé bien cuál es la frontera entre lo que es transformación. Transformación me refiero a hacer algo con esa cuenta que te podría decir reescribir esa cuenta. Pero entiendo también, como vos decís, que hay reescrituras. Marcos no escribió nada. Marcos no escribió nada. Pero evidentemente hay algo de, no sé qué es lectura y qué es transformación, pero hay algo medio ahí en la frontera de las transformaciones y de la lectura, o tal vez están las dos cosas mezcladas. No sé, es una buena pregunta. Tal vez, Carmen, vos podés echar un poco de luz sobre esto, pero yo creo que lo que nosotros llamamos transformaciones o llamamos manipulaciones era justamente a esas reescrituras de la cuenta, ¿no? A cuando podían reescribir la cuenta, que en el episodio de Marcos se da con la ayuda de Karina. Hay una reescritura de esa cuenta, un desarme de los números en factores y una reorganización de esos factores. A eso le decimos transformación, pero identifico también en el episodio de Lucas también que comentó Karina, Lucas, sí. es solamente oral. No hay apoyatura de nada escrito y son su voz y sus manos, diciendo, este 1 y este 1 forman un 2. Entonces acá tengo un 2 y como tengo un par, entonces par más un 2 sigue siendo par. Bueno, Sí. eso no sé qué es. Y yo pensaba también en una que mencionó Karina al comienzo, como que decían, bueno, pero este es el doble y el otro es la mitad. Como también pensar en que si duplico el cociente cuando se me divide el divisor, digamos, a la mitad. Entonces, que también son tipos de transformaciones quizás más pensadas en agrupamientos o en cosas, pero también las pensaba como una transformación. Pero bueno, me llevaste a pensar en eso y me lo quedo pensando, que era eso. Carmen, ibas a decir algo y te pises. Sí, porque me convocó, entonces ahí tuve que prestar más atención, la que me nombró, a ver qué podía aportar. No, pensaba que, a ver, y me parece que interesante retomar, perdón, también el asunto de los problemas en contextos, porque claramente, por lo menos para mí, lo que querían enseñar Karina y Brunati es un tipo de práctica. O sea, ellos querían enseñar una manera de trabajar
en el horizonte con las expresiones algebraicas, pero para llegar a ese trabajo con las expresiones algebraicas se empezaron proponiendo un tipo de trabajo con las expresiones numéricas, que implica poder leer información de ese cálculo que está ahí, y también eventualmente transformarlo, sin cambiar el número que está denotado ahí, para poder leer otra información, Arcavi, etc., etc. Entonces, también hay que pensar que cuando uno quiere enseñar un tipo de práctica, necesariamente se va a tener que desprender un poco del contexto en el cual el cálculo podría estar modelizándolo, un poco por lo menos, me parece a mí. Pero yendo a eso, el tipo de práctica, a mí me pareció muy interesante, como la de Lucas la tengo más fresca, como la docente, creo que fue Karina ahí, toma unas escrituras súper intermedias, que no son ni algebraicas, son ahí una mezcla en lenguaje natural, y escribe par más 1. Eso matemáticamente va a tener otro destino, pero para el momento en que se está trabajando, es un tipo de escritura maravillosa que para los chicos tiene mucho sentido, y que va en el camino de una transformación algebraica. Hubiera sido mortal que ahí pusiera todo número pares de la forma 2K, otro de la forma 2K, cualquiera de esas cosas que son matemáticamente correctas, hubiera dejado a los chicos afuera. Entonces es en tránsito hacia las transformaciones algebraicas de las expresiones y una escritura algebraica que generalice los números pares o impares. Me parece un tránsito muy interesante, cerquita de lo que dice de los chicos, pero empezando a proponer un soporte escrito que acompañe la oralidad. A mí me pareció muy bueno, no lo felicité, creo que lo felicité cuando defendieron el TFI, pero los quiero felicitar de nuevo ahora, y me pareció, particularmente yo me siento orgullosa que estos sean trabajos finales de la carrera, discúlpenme, así que los felicito mucho, y estaba Alba levantando la mano, así que callo. Buenas tardes a todos. Yo quería hacer un aporte por ahí. Yo soy maestra de grado y aparte soy profesora de matemática, y yo veo ahí lo potente del trabajo que propusieron, ¿sí? Porque recuperaron esto que sabían los chicos de múltiplo y lo llevaron a evolucionar, y también yo recupero los modos de hacer que ustedes pudieron ver en los chicos, sin exigirle lo que decía Carmen, sin exigirle la notación esa que nosotros como profesores de matemática a veces queremos llegar a que escriban 2K más 1, 2K, y en vez de, como maestra lo veo así, de mi lugar de maestra me parece muy potente, ¿sí? Tener, considerar esa parte de los chicos, como que es valioso, ¿sí? Entonces ellos por ahí no escriben así como nosotros como profesores queremos que escriban, pero después esto no, va a decir, no, en mi palabra tiene peso, porque lo que yo digo está bien, ¿sí? Yo lo veo desde mi lugar. O sea, lo que yo digo, la profesora lo escribe en el pizarrón. Eso para los chicos es un acto maravilloso, los felicito de nuevo como docentes. Bueno, yo estoy viendo que algunos colegas dicen que se tienen que ir, y antes de que, bueno, igual en 7 minutos nos vamos a tener que ir todos. Les pregunto a Juan y a Karina si quieren decir algo para cerrar y que las colegas, los colegas sepan que estamos cerrando el encuentro. A alguna colega le dije que esto va a estar levantado en YouTube, les aclaro a todos que no va a ser inmediato, porque la universidad lleva un tiempo en levantar, han sido más de 100 actividades, así que esto lleva un tiempo, pero seguro sí va a estar en YouTube. Juan, Karina. Bueno, arranco yo y cierra Karina. No, yo nada, agradecerles un montón, la verdad que me parece, no sé, me halaga muchísimo, la verdad, pero nada, creo que agradecerles muchísimo. Esto es el trabajo, me parece, que damos cierre a toda una cursada. Quiero destacar que digamos, como cierre también está en consonancia con lo que fue la cursada de la EMES, que realmente un lugar donde, así como acá, que también, la verdad que
me parece impresionante esto que haya personas de Entre Ríos, Paula de Entre Ríos, que cuente personas de diferentes partes del país, y eso también nosotros, creo que Karina y yo lo vivimos en la especialización, esta cuestión de poder hablar con otros colegas de otras jurisdicciones, de otros países, bueno, me parece que eso le dio también un espesor muy interesante a nuestro trayecto por la especialización, así que estoy convencido de que así como uno decide y trata de instalar estos debates en el aula, creo que se construye saber, se construye conocimiento con otros y con otras. Estoy convencido que es así, y para mí fue un tránsito que hace honor a esa premisa. Así que les agradezco a todos, a mis docentes, a los que están acá por ser tan elogiosos. Creo que no lo merecemos. Pero bueno, le paso la palabra a Karina. Bueno, al igual que Juan, me pareció un trayecto muy lindo de recorrer, y que realmente nos queda esa sensación de que se aprende con el otro. Con respecto, quisiera decir algo muy chiquitito con respecto a la secuencia. También entendimos que los problemas por sí solos no generan, no instalan en lo que nosotros queríamos proponer. Entonces me parece que es súper valioso esto que trajo Alba, de decir, bueno, que las producciones de nuestros estudiantes estén presentes en los debates colectivos, que su palabra sea considerada. Y creo que eso nos deja este trabajo, ¿no? Y que tenemos que apuntar a eso, pensar que nuestras intervenciones logran instalar esas producciones. Bueno, y también quiero agradecer a todos, es un honor haber cursado con Carmen, Bettina, Valeria, bueno, todos los docentes, conozco a Verónica también, que admiro un montón, así que, y bueno, y agradecer a todos los que se sumaron, y que bueno, que ojalá puedan llevar algo de esta propuesta. Bueno, podemos desmutearnos y aplaudirnos. Gracias a todos por la participación, la escucha, la presencia. Que se repitan, habrá otros trabajos. Hay muchos Chao, CCC nos acá, vemos. gracias Felicitaciones. Chao a todos, muchas gracias. Chau, chau. Dani, te estoy Gracias. escribiendo. Hasta luego. Besos a Analia y a Viviana, ya que está, saludamos. Editen esta parte, por favor, bochornosa de mi parte.